Vale, estamos grabando. Bueno, Agustín, me parece fantástica la iniciativa y como dice un compañero de este mundo, el fútbol es para compartir. Creo yo que cuando uno más ha caminado, eh, más posibilidades tiene de compartir cosas y es importante que ello sea así. Y entonces, cuando me has propuesto la charla, pues no lo he dudado, no tengo problemas mientras tengamos tiempo. También se lo propuse a Samuel porque creo que es una persona que nos puede dar una visión dentro del tema que habíamos hablado y a partir de ahí comenzar esto, que aquí tenemos gente de muchos lugares del mundo, no solamente de México, y que nos permite enriquecernos a todos. Como bien comentaste, bueno, me presento para aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Alejandro Sajeras, nacido en Argentina, trabajé 12 años en River Plate allí con muchos jugadores de los cuales habéis visto en equipos de Europa, en equipos de Sudamérica, en selección argentina. Luego he continuado mi carrera aquí en España, eh, trabajando en diferentes niveles, clubes, escuelas de fútbol, Real Madrid, a Rayo Vallecano. Tengo la suerte ahora de ser profesor de la Escuela de Entrenadores ya hace muchos años, a pesar que estoy en la federación hace muchos años. Y también el fútbol, como digo yo, me ha llevado a África durante 4 años para trabajar en diferentes niveles, desde la base hasta la élite, desde la base, desde una posición nueva para mí, que era la dirección deportiva de un club, perdón, de una federación, eh, que eso, digamos, es una situación muy bonita porque te permite crear una estructura de un país, ¿no? A nivel de desarrollo y formación. Ha sido una experiencia fantástica durante 4 años, también trabajar en la élite. Bueno, a través de la formación de ser entrenador UEFA Pro, licenciado en Ciencias de la Actividad Física, máster en Preparación Física a través de la Real Federación Española de Fútbol, director deportivo y hoy por hoy creador y fundador de un club de fútbol con una estructura un poco particular que también la vais a ver dentro de la presentación. Eh, Sí, hay una frase también que es muy bonita que dice que el fútbol no tiene memoria y todos los días hay que volver a empezar en el fútbol. Entonces, todo lo que hemos hecho está muy bonito, pero mañana hay que ganar. Mañana hay que ganar y hay que volver a competir. Así que os propongo que en lo que es esta charla que vamos a hacer con Samuel, podáis enriqueceros todos y podáis participar y si sabemos alguna cosa de las que pregunten, pues la contestaremos, si no esperemos que alguno de los compañeros nos ayude también. Así que, sin más, y si os parece bien, comienzo a compartir el- la presentación, que es un poco lo que os he comentado, el mostrar diferentes lugares de forma por arriba, ¿no? No tenemos mucho tiempo para ello, pero sí que podáis ver de forma general un poco lo que hemos vivido en 3 continentes y cómo he vivido yo lo que es la preparación física en lugares bastantes y muy diferentes. Vale, voy a compartir pantalla. Voy a compartir. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? Sí, Decirme uno si lo estáis viendo. sí, Va a poner sí, sí. pantalla completa. Os digo lo que comenté antes. ¿Lo veis, no? ¿Os veis a vosotros a un lado? No, ¿no? ¿O lo veis completo? Nos vemos a un ladito. ¿Os veis? Ahora lo he quitado. ¿Os seguís viendo o no? Sí, lo podemos quitar también nosotros. Vale, vale, ok. Bueno, a ver, para empezar, se rifa un viaje a Marte, que ahora que hemos llegado a Marte, ¿de dónde es ese campo de fútbol? 3 opciones.
¿Nadie? ¿Nadie se anima a decir dónde es ese campo? Yo diría que es en Guinea Ecuatorial. No, José. ¿No? Otro. Camiseta. La camiseta sí, estoy con la selección ahí. Claro, digo, igual. Sí, pero... ¿En Argentina? ¿En Argentina? Tampoco. Última opción. Complicado, para que lo aciertéis. Por eso el fútbol es lo más bonito que hay. Me ha llegado a lugares que pensé que nunca me iba a llevar. ¿Sabes dónde es eso? Jugamos partidos amistosos en Kosovo. Ese campo es en Kosovo. Pues ahí arrancamos nuestra aventura. Pues la primera imagen que he puesto es esta, la comentaba ayer en el vestuario de los entrenadores del PROAS, para que veáis un poco lo que es la evolución de lo que es la preparación física. Lo veremos luego cómo fue cambiando desde llegar a una situación muy analítica a lo que es luego lo que pasó aquí en España en particular, que lo que estábamos en la preparación física, si hacíamos algo que no tenga balón, nos quitaban un poco el título, ¿no? Porque era todo integrado, todo tenía que ser integrado y el fútbol era integrado. Y creo que hoy por hoy, y lo estamos viviendo un poco aquí en España, como los países donde el área condicional no le han perdido la visión, pues ha hecho que estén punteros a nivel de la competición más importante que es la Champions League, ¿no? Me llamó mucho la atención esto por cómo un jugador de 1,80 m, como es el número 25, que está ahí, 1,80 m exacto, pues pueda saltar el jugador del United y llegarle con la rodilla a la cabeza. Habla de una diferenciación de preparación física, pero también de lo que es el aspecto psicológico del jugador, cómo se lo predispone. Por eso la parte que estaba comentando antes, que va a llevar a cabo Samuel, va a ser muy interesante porque habla de la unión de estos dos aspectos. ¿Vale? Alejandro, una cosita. No sé si es solo a mí o al resto también. Las diapositivas no están pasando. Sigue la primera diapositiva. No sé si a los demás también. Ahora, igual, ahora ya sí. Vale, ahora perfecto, sí. Vale. Para que lo vea todo el mundo bien. Joder, perdón. Menos mal, Samuel. La imagen es... Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Sí? Igualmente tenemos 7 minutos 44 hasta que se corte la primera. Vale, esta es la imagen que os contaba recién, ¿sí? Y lo que estamos viendo a un jugador de 1,80 m con otro jugador que le llega a la altura con la rodilla a la altura de la cabeza. Vamos a hacer un viaje, bueno, era una presentación, pero bueno, vamos a hacer un viaje a través de Sudamérica, Europa y África, en concreto por Argentina, España y Guinea Ecuatorial. Entonces yo hace muchos años ya remodelaron hasta el estadio, ahí por River, en el Madrid, en el Rayo, en el Valdemoro, bueno, equipos de España, aquí en la Federación, lo que los comentaba como director técnico de la Federación, creando la categoría sub-20 y sub-17 como director técnico, desarrollando programas de formación, y llegamos a lo que es la estructura. Esta estructura, os voy a poner un poco en contexto primero de cómo funciona lo que es el fútbol argentino, cómo son las estructuras que tiene hoy por hoy, que son bastante diferentes a lo que es en África y en Europa. En el fútbol argentino se divide el fútbol juvenil, se llama de esa manera, el fútbol infantil, ¿no? Donde estas categorías se dividen por año, la cuarta, la quinta, la sexta, diferenciado aquí, por ejemplo, en el fútbol español, donde se juega, se pueden unir 2 o 3 años. Para potenciar a los equipos que son más pequeños, a los clubes que son más pequeños, es una estructura mucho más integradora. ¿Sí? En Argentina es muy difícil, digamos, integrarse dentro de lo que es la estructura federativa, ya que o eres un jugador del barrio,
del potrero, como se dice allí, o eres un jugador federado. La estructura del fútbol español en ese sentido es muy inclusiva, ya que cualquier escuela de fútbol que está federada está dentro de la misma estructura de lo que es el desarrollo del fútbol español. Para que veáis un poco y contextualicéis lo que es la preparación física, fundamentalmente, según el contexto donde se desarrolle, me gustaría que veáis este vídeo. A mí me gustaría puntualizar cómo lo cultural atraviesa lo deportivo. A mí me tocó trabajar en otros lugares, en otros países también. En el fútbol argentino hay algo que es muy llamativo, que es el baby fútbol en el fútbol infantil, que va de la 2007, que es la última categoría de fútbol infantil, a la 2013, en el cual hay un campeonato del FEFI, que es capital, y hay uno en Buenos Aires, Liga Argentina, donde los jugadores juegan los días sábados, es indoor, se juega reducido, se juega con el campo lleno, hay mucho público, hay mucha presión. Los jugadores 2012, los 2013 son los más chiquititos, los 2012 ya algunos cobran por jugar, juegan a la mañana en FEFI, juegan a la tarde en FAFI, juegan más tarde en la Liga Argentina. Es algo, la verdad que llama la atención, pero vuelvo, es cultural. Nosotros acá en Argentina se adelantan las etapas, no se cumple con los procesos normales. Muchas veces la necesidad, y hace que esto no lo puntualizo como bien, sino lo puntualizo como algo emergente dentro de lo que es nuestro país. Vale, ahí él es Sebastián Paig, era porque hasta hace muy poquito lo ha dejado, el máximo responsable de todo el proceso formativo de categorías inferiores de Vélez Sarsfield, y ha trabajado también en Suiza, por eso dice que ha trabajado en otros países. Esto es importante para que entendamos luego lo que es la preparación física, depende del entorno donde nos manejemos. No hay recetas únicas para todos los lugares del mundo. Hoy por hoy, el acceso a la información lo tenemos todo, esto que estamos haciendo ahora mismo, pero sí es importante que sepamos cómo va evolucionando y cómo tengo que aplicar esa información, depende del contexto. Mirad, en lo que es el fútbol en España, las estructuras, como he dicho antes, son diferentes, porque se habla de categoría juvenil donde se juntan tres años, y luego dentro de esa categoría juvenil hay diferentes niveles, ¿sí? Que uno dentro de la misma categoría, dentro de la misma edad, juega a diferente nivel según su nivel de rendimiento o nivel de club. Puse, por ejemplo, el Real Madrid, club de fútbol. Estos son datos reales de la temporada 19-20, donde, visto en lo que era la estructura inicial, pues podés ver que se encuentran las mayores categorías. Pero un jugador que está en tercera regional de la categoría cadete está dentro de la misma estructura. Si este equipo asciende, llega a jugar contra el Real Madrid, por ejemplo. ¿Sí? Por eso digo que es muy integradora. Imaginaros que estamos en México y creáis un equipo, ¿sí? Y si estarías dentro de esta estructura, un equipo de 14, 15 años y está federado, comenzaría en tercera regional. Pero si ese equipo va evolucionando, llegaría a jugar, independientemente que tenga un solo equipo, llegaría a jugar en categoría autonómica contra el Real Madrid, si estás en este caso en Madrid, ¿no? Ya que son categorías autonómicas, no nacionales. ¿Vale? En Guinea tenemos una realidad, o tienen una realidad bastante diferente a la que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque federativamente no hay una estructura de fútbol base. Los chicos esperan a tener 16 años para poder comenzar a competir. Antes que nada, se va a cortar en menos de un minuto, ¿vale? Así que volvemos en cuanto se corte, volvemos. Entonces, esa estructura del fútbol base al no existir, ¿qué hace? Que el chico espera a los 16 años para entrar dentro de lo que son las ligas federadas, sino lo que son las ligas escolares. Pero las ligas escolares no tienen ese contexto de formación específico del fútbol, sino es más jugar por jugar. Y lo que es la escasez de infraestructuras de fútbol base en África en particular, en la mayoría de África hay grandes estadios, muy bonitos estadios, pero faltan
falta estructura de fútbol base, ¿sí? Un poco lo que pasa en Latinoamérica con los clubes que tienen estructuras importantes a nivel de primera división, pero a nivel de fútbol base solamente los grandes clubes cuentan con esa estructura para poder desarrollar. Por eso no es tan integrador, sino que si tú no te desplazas hacia una zona donde tengas un club y tengas la suerte de que poder fichar por ese club, bien. Ahora sí que me permita compartir. Ok. Compartir pantalla. Ok. Vale. Vale, compartir. Ok. ¿Lo estamos viendo nuevamente? ¿Sí? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Pues nada, lo que decía, fijaros que hemos visto el contexto de Argentina, cómo es un contexto donde el nivel de exigencia es altísimo y fijaros cómo puede influir la preparación física dentro de un contexto de ese tipo, cómo puede influir la preparación física dentro de un contexto como el que hemos hablado recién del fútbol español y cómo puede visualizarse un contexto dentro de este proyecto. Fijaros que hemos desarrollado con lo que era la dirección técnica, este es el cuerpo técnico de la selección femenina, el cual hemos realizado un trabajo inverso. No los niños vienen, por eso la importancia de conocer el contexto, no es que el niño viene hacia el club, sino como están en poblados, había que trabajar de forma diferente. Nosotros ir a sembrar, a formar a la gente allí para que puedan trabajar específicamente con esos niños. ¿Qué os parece? ¿Cómo veis la preparación física aquí? Y uno puede decir, oye, sí, pero este contexto es totalmente diferente. ¿Cómo se llama el delantero, uno del tridente del Liverpool? Muy, muy negro. ¿Cómo se llama? Mané. Mané. Sadio Mané, ¿no? Pues Mané, ¿de dónde salió Mané? De aquí. Hoy por hoy es campeón de Champions. Campeón de Premier League. Y ha salido desde aquí. El que tengáis una visión mucho más amplia os va a permitir entender que el conocimiento que vais a aplicar no se aplica solamente a mi barrio, a mi ciudad, a mi país, sino que el fútbol tiene una globalización que tiene que tener esa apertura quien reciba el conocimiento. Hace bastante, y cada vez insisto más, que cada vez que charlo de fútbol con gente, relativizo más en mi conocimiento. Lo relativizo más ¿en qué sentido? En que veo que evoluciona todo mucho más rápido de lo que estamos creyendo que nuestro conocimiento abarca. A partir de ese momento nos permite entender que hay una evolución, que nos basamos sobre un aspecto científico, fisiológico, desde dentro de lo que es la preparación física, pero que tenemos que entender en qué contexto lo vamos a aplicar, porque hay mucho más mundo que mi barrio.
Y en esto volvemos a lo que es el fútbol español o al mundo desarrollado, ¿sí? Esta estructura es una estructura normal para un niño, una niña, de lo que puede ser aquí en España. Y vemos un poco lo que nos plantea a nivel de sedentarismo y de actividad para ese niño. En amarillo, porque está en amarillo, pero tendría que estar en rojo, quitando los 30 minutos de recreo, la vida de educación física, en la mayor cantidad de tiempo ese niño, ese adolescente, pasa sentado, lo mismo que en su casa. En este caso, este cuadro puede reflejar bastante claro de lo que es en horas semanales lo que pasa de actividad y lo que pasa de forma sedentaria. El planteamiento que hagáis de preparación física, que ahora vamos a meternos un poquito de lleno, tiene mucho que ver con esto. Por eso os decía, si charlaríamos de esto hace dos años atrás, pues seguramente hablaríamos de otra cosa. Pero hoy por hoy, este cuadro es bastante importante que lo podáis visualizar de lo que es el sedentarismo y lo que nos propone. Vosotros aquí en México estáis en pandemia, pues nosotros aquí estuvimos confinados. Nosotros aquí hemos estado confinados durante mucho tiempo y eso ha hecho mella. Ayer, por ejemplo, os digo, en Argentina, mi sobrino jugaba en San Lorenzo, ahora juega en Platense, que acaba de ascender a Primera División, es un niño de 9ª división, volvió a jugar un partido oficial después de un año. Después de un año. ¿Sí? Siendo un chico de 14 años. Entonces, eso lo tengo que yo tener en cuenta hoy por hoy para aplicar mis conocimientos a nivel condicional, pues sí, es muy importante. Fijaros, esto todavía refleja aún más la diferencia de lo que nos propone la sociedad actual, la situación actual, a nivel de sedentarismo y de actividad semanal. Esta es una presentación que en la academia de Pandev, ¿sabéis quién es? El que jugó en el Inter y ahora está en el Genoa hace bastante tiempo, es macedonio. Fuimos allí a su academia, creé un club de fútbol y me tocó contarles un poco de lo que iba la diferencia entre América, Europa y África, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel condicional. Y fundamentalmente yo les marcaba que a nivel condicional, la gran diferencia que hay es que en Europa el aspecto cognitivo, el aspecto de interpretación del juego está muy, muy presente en todas las tareas, o en la mayor cantidad de las tareas. ¿Por qué? Porque también hay ese tiempo. Por eso decía, la contextualización previa que hicimos para entender lo que es la preparación física es determinante para no seguir aglutinando información, sumando información, metiéndola dentro de la cabeza, pero que me sirve para contextos muy cerrados. La propuesta hoy por hoy es entender la información depende del contexto donde la desarrolla. José Aparicio, que es español, que se ha formado aquí, que se sigue formando, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Inglaterra, ha estado en Centroamérica y en Madrid, y evidentemente la realidad que ha percibido José seguramente es muy diferente. La persona sigue siendo la misma, con los conocimientos, pero adaptado a diferentes contextos. Entonces, mirar, y este cuadrito es bastante interesante, la contextualización y la evolución. Nosotros al principio, ¿no? Al principio, en los años 50, estaba todo basado sobre la técnica. ¿Por qué? Pues la técnica porque la gente estaba en la calle, jugaba y entonces se pagaba el habilidoso, el que regateaba. Luego aparecieron los preparadores físicos, ¿sí? Que se les dio una importancia sublime, de los cuales todo estaba orientado, como venían de lo que es el área condicional, el área del atletismo, todo era relacionado con el atletismo. Y luego aparecieron dos personas, que son estos dos, Paco Seirulo y Víctor Frade, que son las referencias hoy a nivel mundial.
son a nivel mundial, pero yo ahí tengo una discrepancia y lo digo en cada uno de los cursos que doy, pues que son unos fenómenos, que son unos cracks, pero uno es del año 80 y otro del año 90, creo, esas metodologías. Y hoy por hoy, y más que nada en Sudamérica, como se absorbe como palabra sagrada. Y sí, es verdad que son dos fenómenos, pero hay que tener muy en cuenta que esto ha evolucionado y que sus estructuras tan rígidas, por su idea y porque han trabajado, porque la conocen, porque la han desarrollado ellos, pues esas estructuras no es que han quedado obsoletas, ni mucho menos, pero sí han quedado desfasadas en lo que es la evolución del tiempo. ¿Por qué? Por esto que estamos viviendo ahora actualmente. Y mirad, ese es un morfociclo patrón de lo que refiere a la periodización táctica y cómo planifica a nivel condicional, cómo desarrolla lo que es su semana, que es el partido a partido, que habéis escuchado últimamente, pues eso es el morfociclo patrón que le permite dentro de lo que es la periodización táctica poder desarrollar su planificación. ¿Basada en qué? En el área condicional, en la fuerza, en la resistencia y en la velocidad. ¿Vale? Luego, ¿cómo planificarlo? Los elementos que tenéis que tener en cuenta a nivel de planificación cuando hablamos del área condicional, ¿sí? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué tipo de contenidos voy a desarrollar? ¿Con qué método qué recursos tengo? ¿Qué tiempo tengo para desarrollarlo? ¿Y qué tipo de control voy a hacer? Esto va a variar mucho de la edad, del sexo, del lugar, del tipo de competición donde la realice, del país donde la realice, de la climatología donde la realice. Es muy importante que cuando a nivel de planificación pues lo valoréis mucho. Algunas conclusiones con respecto a la preparación física y cómo la trabajamos actualmente. Son algunos... Joder, perdón. A ver, ¿se ha ido? No. Ahí estamos. ¿Cómo la trabajamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos en el futbolista que cumpla? ¿Qué características tiene que tener ese jugador para poder decir que estamos desarrollando en el aspecto condicional un trabajo adaptado a las exigencias que vamos a tener? Que realice esfuerzos intermitentes durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordar que el fútbol no es un juego de resistencia donde tengo que permanentemente estar corriendo a la misma velocidad. Si no, Usain Bolt, ¿no? Sería un fenómeno porque, bueno, corre de forma constante esos 100 metros y es el mejor del mundo. Pues no lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere no solamente de esos esfuerzos intermitentes, sino de lo que es la interpretación del juego. Realizar ejercicios de alta intensidad, porque el fútbol no es un deporte de una nivel de exigencia regular durante todo el periodo. Los cambios de ritmo, lo que va a marcar la diferencia. Y generar fuerza en muy poco tiempo, los saltos, lo que mostrábamos en la primera imagen, ¿no? Ese salto impresionante del central del Manchester City. Buscar esa diferenciación dentro de lo que es la planificación es lo que va a marcar que no hagamos esas tareas larguísimas, extensivas, donde prive más la resistencia aeróbica que la resistencia anaeróbica láctica fundamentalmente, que es la que marca la diferencia en el fútbol. La distribución de cargas de acuerdo a lo que es un microciclo basado en lo que es la periodización táctica o lo que es el microciclo estructurado, y desde el punto de vista del equipo, y ahí hago un guiño al director de la Escuela de Entrenadores de la Federación Madrileña de Fútbol, que habla de los factores externos permanentemente.
Los factores externos creo que son muy, muy importantes porque normalmente, o por lo menos en el fútbol de élite, la mayoría entrena muy bien, pero hay factores que son determinantes y por eso me apuro para que Samuel presente su parte, pues son determinantes para que marque la diferencia en el fútbol. El estilo de juego propio marca, te va a permitir un nivel de exigencia o no, y sí, es lo mismo jugar en Manchester City que en el Atlético de Madrid, pues hay diferencia, ¿no? Es lo mismo jugar en La Paz, en Bolivia, que jugar en Mónaco. Pues no, en Mónaco voy a estar al nivel del mar, pues allí estaré a 5.000 metros de altura, 4.000 y pico metros. La simetría del duelo, la cantidad de jugadores, ¿sí? Lo vimos el otro día contra el Real Madrid-Atalanta, que una expulsión temprana, bueno, condiciona el partido, condiciona ahí mucho el partido. Me va a generar un nivel de exigencia condicional diferente, por supuesto. El resultado, el buscar ese empate, el buscar la victoria, el mantener un resultado. El estilo de juego del rival, si es un estilo de juego donde me va a exigir mucho con balones. Nosotros hoy por hoy en el Proas, por ejemplo, en la liga que jugamos, es una liga donde nos condiciona mucho el estilo de juego de los equipos. ¿Por qué? Porque tienen un fútbol muy directo, pocas transiciones, entonces el nivel de exigencia de nuestros centrales en achicar espacios, en replegar, en hacer un repliegue y a zona de inicio, buscando contrarrestar los balones a la espalda de ellos, pues es determinante. Y el momento del partido, ¿sí? El momento del partido. Hay un montón de información, pero bueno, es más que nada que tengáis una pincelada de lo que es el área condicional dentro de lo que es hoy por hoy cómo se trabaja aquí. Por último, la organización de los procesos de entrenamiento. ¿Cómo planifico yo las sesiones? Hay algo que es importante, chicos, y vosotros que estáis empezando en lo que es el área condicional. Incido mucho cuando se dice yo trabajo de forma integrada. ¿Por qué? Porque hay un balón de por medio. Vale, perfecto. Vale, ok. Vamos a entender que solamente porque haya un balón es integrado. Pero lo importante de esto, ¿sabéis dónde está? A ver, señores, a ver, quiero ver las caras. ¿Sabéis dónde está lo más importante? Lo más importante en el entrenamiento integrado. José, no vale que digas nada tú, ¿eh? Alan, ¿estás ahí o no? Sí, aquí ando. ¿Sí? O Yasmín, ¿qué es lo más importante en el entrenamiento integrado? Tic-tac, 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 tic-tac. La comunicación con los jugadores, ¿no? No. El pensar. No. Tú como preparador físico, ¿qué es lo más importante en el entrenamiento integrado? Vea, no es un examen, para que interactuemos. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Cuál? ¿Sabés cuál es lo más importante y determinante, chicos, que tenés que tener muy, 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 muy en cuenta? Si no, no estáis hablando, no vais a cumplir con los objetivos que tenéis planteados a nivel condicional. Son las pausas. Las pausas mientras estás desarrollando tu sesión. Si tú dices, vale, yo me pongo a explicar, y me pongo a explicar, pues me pongo a explicar, y que yo lo dije perfecto, y lo comuniqué bárbaro, pero tu explicación llevó 7 minutos, a nivel condicional, estás condicionando el estímulo que estás llevando a tu jugador. Por eso la organización de la sesión de entrenamiento es determinante para hablar de un entrenamiento integrado o no. Porque ese desarrollo de la sesión tiene que estar íntimamente relacionado con las pausas. Y podés saber todo lo que quieras,
Podés tener un montón de información, plantear la tarea perfecta, pero si tú no has desarrollado una dinámica dentro de la sesión de entrenamiento que te permita controlar el tiempo y las pausas, no estás hablando de entrenamiento integrado. Estás hablando de juegos tan integrados dentro de una sesión. Pero a nivel condicional seguro que no. Y eso cuando te pones un GPS lo sabes perfectamente. ¿Sí? Tenerlo muy, muy, muy en cuenta eso, chicos. ¿Vale? Venga, las demandas del modelo de juego, ¿sí? Esto es bastante interesante que lo veáis, que lo valoréis, cómo elevar el ritmo según la cantidad y número de jugadores, el incrementar o no cierta cualidad física en base a cómo yo planteo una tarea o cómo la dinamice. Los espacios jugadores, el número de partidas, los balones, el limitar, el resultado, todo esto condiciona para llevarlo al área condicional hacia un lado o hacia el otro, y las variantes que le pongas. Nosotros todo esto que habéis visto y esta experiencia de conocer en diferentes lugares la hemos desarrollado aquí. ¿En dónde? En PROAS. En PROAS, what is PROAS? What is PROAS? PROAS nace de la idea de desarrollar dentro del fútbol más de 30 años de experiencia entrenando y desarrollándonos en diferentes contextos del fútbol. Esto lo hemos aglutinado dentro de lo que es PROAS en 3 vías, en lo que es la formación, lo que es el club deportivo y lo que es el turismo deportivo. A nosotros hoy por hoy, más que nada, lo que más nos interesa de forma concreta es el club deportivo. Eso no quita que a nivel de formación, por ejemplo, en México, oye, que Agustín, oye, que mira, que he preparado, mira, que he juntado a todos mis compañeros y nos gustaría que veamos una ponencia de lo que es el área condicional específicamente desarrollada. Pues dentro de PROAS también la desarrollamos porque estamos dentro de esa variable también. Y luego nosotros tenemos una filosofía muy determinada, que sabemos dónde queremos ir, cómo queremos ir y por qué queremos ir, que es la filosofía PROAS, ¿no? La integración de estos aspectos es determinante para nosotros, para llevarla. ¿Con qué misión? Pues lo que he comentado antes, ¿no? Poderla llevar esos 30 años de experiencia dentro de un mismo proyecto, con unos valores de los cuales nos hacemos eco en cada momento, de lo que es nuestro desarrollo, y que es influyente de manera muy concreta en lo que es el área condicional. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo del futbolista nos va a permitir desarrollar ciertas acciones a un nivel u otro. Para eso apareció el grupo Ikimind a través de Samuel Álvarez Castro, que ha hecho diferentes formaciones en el Fútbol Club Barcelona y en el Real Madrid, y que se está desarrollando hoy en el Club Deportivo PROAS. Aquí tenéis a Fito, que es quien ha desarrollado lo que es esta idea basado en todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo. Este es el grupo de trabajo con el cual estamos desarrollando PROAS actualmente. Ahí tenéis a Samuel ahí con balón en mano, balón en mano, Samu, preparado para arrancar. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque creemos mucho que dentro del área condicional y todo esto que hemos visto esté muy ligado al área psicológica. Hemos hecho ahí una interrelación de la cual yo insisto permanentemente de que debe ser tenido muy en cuenta para estar a la altura de lo que es la preparación física o el desarrollo de un club de fútbol, y nos permite el grupo Ikimind, lo que es PROAS, poder plasmar esta idea que tenemos. Señores, eso fue una pincelada. Espero que os habéis quedado con ganas y con muchas dudas, porque esa era la idea.
crearles la idea de querer conocer más sobre el área condicional. Creo yo que darle fórmulas concretas, joder, mira, para trabajar la fuerza resistencia traemos este tipo de tarea. Para trabajar esto, no. Lo siento, no es la idea. La idea es que entendáis que dentro del área condicional hay diferentes contextos y realidades donde desarrollarlo. Y hoy por hoy ha cambiado y mucho. Ha cambiado y mucho. Y es importante que lo tengáis muy en cuenta. Así que no quiero robarle más tiempo a Samu. Luego lo que queráis comentar de la presentación y de las cosas que habéis visto o de alguna cuestión en concreta más, la vemos sin problema. Y nada, os dejo con Samu para que pueda realizar su presentación. ¿Vale, profe? Bueno, un aplauso de 10. A mí He ido muy rápido, ¿no? He ido muy rápido. No, la idea era ir rápido porque el otro día tuve que pagar multa porque me pasé 1 minuto 20, ¿no, Samu? Eso es, perfecto, perfecto. Me has dejado votando dentro del área. Ahí lo tienes. Aprovechar mucho esta parte porque creo que es la más importante de lo que es la idea de la preparación física actual y cómo está interrelacionado el área condicional con el psicológico y es lo que viene. Quizás estás viviendo ahora mismo algo que va, dentro de nada va a decir, joder, tal, mira lo que hay, no sé qué. Que ya nos olvidamos de ciertos aspectos analíticos que trabajábamos antes. Samu, todo tuyo. Perfecto, Alejandro. ¿Me tienes que hacer anfitrión para compartir pantalla? No tengo ni idea cómo se hace anfitrión. Busca participantes, métete en participantes. A ver, en participantes. Y busca el nombre de Samuel. Ahí le das clic y ahí te va a aparecer. Ok, y lo hago anfitrión. Verdad, yo soy anfitrión ahora y lo hago a Samuel. Más hacer anfitrión. Cambiar. Señor Samuel Álvarez. Perfecto. Es anfitrión. Ahí lo tenemos. A ver. Creo que estáis viendo ya la presentación. Sí, ¿verdad? Si querés, Samu, ponerla en modo presentación, sí. Abajo ahí a la derecha. Vale. Eso. A ver, y te digo si se ve bien. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Se ve fantástico. Perfecto. Bueno, lo primero, agradecer a Alejandro y Agustín por este espacio. Mira, terminan 10 minutos, me parece. Agradecer este espacio porque es un placer tener a todas estas personas con la capacidad de aprendizaje ahora mismo el 200%. O sea, que te están escuchando personas que quieren aprender, ya es una gozada de por sí. Así que nada, preguntaros qué tal. Hasta ahora, ¿todo bien? Abrir el micro si queréis. Interactuar un poco. Bien, perfecto. Vale, yo voy a intentar hacerlo muy cortito, con el mismo objetivo que tenía Alejandro, es despertar curiosidad, sobre todo sobre este área que yo creo que está muy olvidada, y mi objetivo es despertar la curiosidad sobre la potencia que tiene este apartado psicológico dentro del fútbol. Entonces, estaba buscando un título a la presentación y busqué emoción y rendimiento. Pero el otro día, hablando con un amigo, Isidro Sánchez, me dice, ¿sabes cuál es la conexión entre estas dos palabras? Digo, ¿cuál? Me dice, convencer. Convencer. Creo que si convencemos desde la emoción, el rendimiento va a ser una constante dentro de nuestros entrenamientos. Entonces, esto es simplemente la pildorita de introducción. Me voy a presentar, ¿vale? A ver si pasan las diapositivas. No me están pasando. Ahora pasarán. Vale, perfecto. Bueno, soy Samuel Álvarez Castro. Termino la formación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como estaba comentando con Agustín. Tenemos que hacer esa formación primero para optar, aquí en España, para optar a ser preparadores físicos. Entonces, termino esa formación y rompo un poco con todo, porque después de esa carrera universitaria me quedo con la sensación de que se me escapaban cosas, de que había cosas que no había aprendido. Y empiezo a viajar un poco por Europa, pero sobre todo por Latinoamérica.
Conozco Uruguay, Bolivia, Argentina, Perú, Brasil. Estoy viviendo en diferentes lugares y conociendo eso que nos venía contando Alejandro, tan importante del fútbol, que es conocer el contexto, dónde vas a trabajar y qué necesidades tiene ese futbolista en concreto. Hay una frase que siempre dice Alejandro, que se me ha quedado grabado en el cerebro, que es: no es café con leche para todos. Cada persona humana es diferente, por lo tanto tenemos que conocer ese contexto. Entonces, después de eso, vuelvo para España a seguir con mi formación de preparación física, de preparador físico, y entro en el máster de preparación física de alto rendimiento en deportes colectivos con el Fútbol Club Barcelona, donde paso 2 años allí formándome con uno de los profesores que tenía, es este que hemos nombrado, Paco Seguirulo, uno de los grandes de la preparación física. Y ya en el máster me empieza a surgir este picorcillo por la psicología. Pero hay un día en el que encuentro el punto de inflexión, que luego lo comentaré, en el que digo, aquí en los preparadores físicos, bueno, y en el mundo del fútbol se nos está escapando algo. Y me pongo en manos del Real Madrid con la formación a otro máster en psicología y coaching deportivo. Y ahora os cuento un poquito de qué vimos ahí. Y por último, tengo la suerte de conocer el proyecto PROAS, que lo pongo como formación porque toda esta información que me ha venido o que he ido absorbiendo en estos años, me encuentro con el mejor laboratorio a nivel profesional, porque ya habéis visto la estructura que tenemos y encima con la libertad de desarróllate aquí y desarrolla toda esta información que has obtenido. Entonces, lo primero que quiero que veáis, qué es la psicología deportiva y dónde la situamos en el mapa. Y esto es la primera guerra que tenemos, los técnicos de fútbol sobre todo, en cuanto a la psicología deportiva. Yo con todos los preparadores físicos, los técnicos a nivel profesional que he hablado, si han trabajado con un psicólogo, han trabajado con un psicólogo que estaba en el edificio a 2 kilómetros de la cancha y que mandaban a algún jugador si veía alguna anomalía. O sea, el psicólogo le llega al futbolista que tiene problemas con su pareja y ya está. Bueno, pues quiero que a través de este departamento que hemos creado en PROAS, Ikimind, conozcáis que la psicología deportiva no es solo eso. Está el entrenamiento mental, coaching, imagery, que seguramente mis compañeros, si escuchan esto, me matan porque estoy reduciendo esto a un nivel mínimo prácticamente. Hay un montón de variables dentro de la psicología deportiva. Entonces, voy a intentar reducirlo un poquito, hacer 3 apartados para que lo veamos claramente qué puede tener en cuenta el preparador físico a la hora de desarrollar su actividad. Entonces, lo he dividido de lo individual a lo colectivo. Entonces, la primera parte es la mente del deportista, que lo vamos a llamar micro, el equipo y el juego, que el equipo será el meso y el juego que será a nivel macro, que ahora lo vamos a ver muy clarito. Quería poner esta diapositiva, porque si lo tenemos en cuenta, micro, que sería la mente, el meso, que es el equipo, y el macro, que es el juego a nivel global, cómo puede afectar a las diferentes áreas que siempre tenemos en cuenta, la técnica, la táctica, a nivel condicional, a nivel socioafectivo. Y bueno, esto es una imagen muy visual de que es que afecta casi al 100% de la actividad del fútbol. Entonces, vamos a ir una por una. A nivel micro, voy a dar pinceladas para dar ejemplos y que vosotros ya empecéis a crear dentro de vuestro día a día, que tengáis en cuenta este apartadito de psicología que vemos tan pequeño, pero que está en todo. Entonces, a nivel micro, humano deportista. 2 variables que son para mí imprescindibles en un jugador de fútbol son la concentración y la autoestima. ¿Cuál es el problema? Que están muy relacionadas. La autoestima, si agarramos ese concepto, en cualquier persona humana, la autoestima va con picos. Está a veces muy arriba, a veces muy abajo, va fluctuando durante todo el periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Que la mala suerte que al estar relacionadas, la concentración, cuantos más picos de autoestima tenga el jugador,
la concentración va a variar más. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo somos partícipes en estas dos variables? Bueno, a nivel de autoestima, esencial. Todo el feedback que podemos dar, la comunicación que tenemos con los jugadores, qué tipo de tareas tenemos. Seguramente que ahora que estáis viendo microciclos, estáis creando microciclos, veis que el viernes, por ejemplo, uno de los conceptos que tenemos que trabajar mucho es la confianza del jugador, bueno, muy relacionado con la autoestima, para que el día de partido tenga pues ese nivel óptimo de cómo desarrolla su tarea. Pero bueno, ahí ya tenéis a nivel micro donde podéis dar pildoritas a los jugadores. Pasamos al nivel meso, un equipo cooperativo, lo llamo, porque si estamos trabajando en un deporte de equipo, tenemos que cooperar porque sí. Entonces, el ejemplo que quería poner aquí es cuando nosotros empezamos a crear la hoja, la famosa hoja de sesión, cuando la planificamos, normalmente en cada tarea o a nivel global ponemos objetivo técnico, control y pase. Objetivo táctico, puesto press tras pérdida. Objetivo condicional, pues la distancia total y el high speed running. Y objetivo psicológico, parece aquí que como hay un vacío legal, podemos poner cualquier cosa. Y me he encontrado cosas como trabajo en equipo. Si alguno, que he escuchado a alguno, si queréis pararme en cualquier momento, queréis decir cualquier cosa, encantado. Se va a cortar, Samu, queda menos de un minuto, ¿vale? Vale, perfecto. Me da tiempo a esto último. Bueno, quería parar aquí en este objetivo psicológico porque hay que darle la misma importancia que le estamos dando a los demás objetivos. Y en este caso, trabajo en equipo. Primero, estamos, como hemos dicho, en un deporte colectivo. Si no trabajamos en equipo, chao. Pero cuando digo de que hay que darle la importancia que tiene, es tú cuando pones un objetivo técnico, das una consigna en esa tarea para que se cumpla ese objetivo que tú quieres. Por ejemplo, control pase, la consigna que das o que podemos dar es mínimo 2 toques. Ya estás generando en el jugador, para completar el objetivo, que tiene que dar 2 pases. Tú, como entrenador, como técnico, estás condicionando la tarea para que ese objetivo se cumpla. Pues tiene que ser igual a nivel psicológico, que ahora, como se va a cortar, voy a retomar desde aquí y así lo vemos mucho más claro, que esto me parece muy importante y que lo hacemos todos de una manera que se puede hacer mejor todavía. Así que si tenemos dudas o cualquier cosa, vamos a aprovechar aquí en este momento, que todavía no he dicho nada, pero he generado un poquito de curiosidad. Y 3 psicólogos para toda la escuela. El año pasado había 9. En Villarreal, por ejemplo, es la escuela que aquí en Valencia más lo pone en práctica, es cuerpo técnico y psicólogo. Es decir, el cuerpo técnico está formado por 6 personas. Una de ellas es el psicólogo, que está en entrenamientos constantemente, en partidos, dirige actitudes del entrenador hacia el jugador, como hemos comentado, pero sobre todo también en cómo influyes tú en el jugador. Claro, tú imagínatele, hablar con el jugador. Imagínatele allí en la banda, simplemente que tienes un extremo que está un poco desconectado ese día y él, como psicólogo, con las herramientas que tiene, está retando al jugador o le está convenciendo o tal, le está sacando un rendimiento en el día a día que ¿cómo el entrenador le va a decir al psicólogo, oye, no vengas o no te necesito? Que es un poco lo que seguimos muchos técnicos de ¿para qué necesito un psicólogo aquí en plantilla? Efectivamente. Se le saca rendimiento. Samuel, una pregunta y también un poco por lo que nos ha comentado ahora también Juan, porque vemos que cada vez más en los cursos de entrenadores el aspecto psicológico, o sea, hay varias asignaturas que se dan que tienen que ver con el aspecto psicológico, psicología, ética, liderazgo, dirección de equipos, bueno, estas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, que ya que estáis ahora trabajando esto, ¿no? Allí en Proas, ¿crees que debemos de, o sea, cómo crees que se debe de estructurar o cuál debe ser la figura de, o sea, tiene que ser un entrenador que esté muy formado en psicología, tiene que ser un psicólogo que esté muy formado en lo deportivo, o tiene que haber un psicólogo, o sea, un entrenador que esté muy formado, que cada vez
formemos más en psicología para que pueda tener esa capacidad y también tener un psicólogo externo. Es decir, ¿qué crees? ¿Hacia dónde va esa dirección? O sea, ¿hacia dónde vamos con eso? Muy buena pregunta y te voy a dar mi opinión. Esto no es la panacea, pero mi opinión es que cada día los cuerpos técnicos están más integrados, es decir, los preparadores físicos que aquí estamos no somos fisioterapeutas, pero conocemos de las lesiones y entramos un poquito dentro de su área, pero no para pisarles el terreno, sino simplemente para tener esa confianza, igual que ellos pueden hacer una readaptación, una rehabilitación que a lo mejor entraba dentro del terreno del preparador físico, ahora ya ha aparecido la figura del readaptador, pero creo que es necesario que exista la figura del psicólogo, pero que conozca tan a fondo el deporte como lo conoce cualquier técnico, al final, porque qué confianza te va a dar un psicólogo al final si no sabe de qué se trata ese juego. Pero bueno, creo que dentro de lo que cabe, cualquier psicólogo que acepte el reto de meterse en un cuerpo técnico, simplemente por la inquietud que tiene, va a intentar estudiar el juego y va a intentar conocerlo. Pero creo que hacia eso va, hacia que todos nos metamos dentro del área de cada uno, de los demás, para tener la confianza en el otro, de yo te mando al fisio porque sé que este fisio sabe sobre mi apartado y lo que te ha dicho él, no hace falta tampoco que pase tanto por mí porque confío ciegamente de que este tío sabe. Claro. Y una pregunta más para Alejandro. ¿Quieres, Alejandro, tú que has estado, que bueno, al final la ponencia es de los 3 continentes en los que nos hablas, ¿crees que hay algún continente o alguna una zona o cultura que realmente creas que hay que ir o hay que plantear el tema psicológico desde otro punto, desde otra manera? Yo, por ejemplo, no sé, de verdad que desde lo desconocido, pero ¿crees que, por ejemplo, en Guinea o en cualquier país africano se puede plantear el tema psicológico de la misma manera que se puede plantear, por ejemplo, en España o en Kosovo que has hablado? ¿O crees que hay que tomarlo de otra manera? O sea, no por nada, sino posiblemente por la cultura, pues también por la religión. Es decir, eso es interesante porque hoy en día estamos en un mundo donde realmente en un equipo puede haber jugadores de diferentes religiones, culturas, y es un poco, es decir, a lo mejor hay que tomarlo desde otra manera, ¿no? No sé, Alejandro. Lo primero, José, decirte que es un lujazo encontrar gente, te lo digo en español, tíos como tú. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que tengas las ganas de participar en esto, de la visualización que tienes, de la apertura mental que tienes, que es muy, muy importante. Es muy importante y te agradezco mucho que estés aquí. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque es bueno conocer gente como tú, como me pasó con Samu, como me pasa con gente que vas conociendo y que se necesita que esa gente sea visible, que sea potenciada. Y en este caso, en tu caso, es lo mismo. Mira, en relación a esto, cuando estabas contando, cuando estabas haciendo la introducción, se me vino a la cabeza un partido, y creo que con esto lo va a contextualizar un poco. Se me vino eliminatoria sub-20 femenina, Zambia, Guinea Ecuatorial, en Zambia. ¿Sí? Calentamiento, llegamos al partido, no sé qué tal. Nosotros éramos una selección nueva, femenina, en África. Llegamos a Zambia, vamos a jugar el partido. Yo en ese momento, como preparador físico, monto todo mi calentamiento. Oye, perdón, ¿de dónde calentáis? No, en esta parte de acá, vale. Nosotros vamos para aquel lado, ningún problema. Pa. Monto todo, tal, tenía todo montado y todo lo mío. Venga, el vestuario, no sé qué, tal. Venga, chicas, va, estamos, sí, vamos a salir. Y como era un sub-20, no era un campo grande, tal, tenía una entrada pequeña como si fuese la de una puerta. El acceso directamente al terreno de juego. Entonces, yo me paro antes de entrar al terreno, a ver quién falta, chicas, tal, no sé qué, tal, faltaba una, tal. Vienen las de Zambia y medio como que me dicen, go, 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 y se meten, y se querían meter.
Vale, venga, entra, ¿cuál es el problema? Venga, pasa, ya, fuera, tío. Entran y se van a nuestro lugar, a nuestro lado del campo. Le digo, ¿qué haces, tronco? Del otro lado, vete para allá. Y se queda en nuestro lugar, tipo como tocando los balones, moviendo la tierra. Y entonces yo digo, ¿y esto qué pasa acá? Claro, mis jugadoras africanas empezaron a decir, uy, no ganamos, cuidado. Cuidado, pero no cuidado de que no ganamos, cuidado físicamente también. Porque las cuestiones que se podían generar de otro lugar del mundo, de otra realidad, dentro del partido. Claro, yo viendo a mis jugadoras, viendo cómo le cambia la cara, tac, hay que reaccionar, compañero. Agarro y me voy hacia su lugar. Y le digo, chicas, al área de ellas, al área de meta. En el área de meta, le digo, quiero que empeces a hacer equipo y arrastrar los pies. Me miraban y decían, Alejandro, ¿estás loco? Digo, no, arrastrar los pies. Hacían cosas, no sé qué hacían. Arrastraban el pie, hacían tal. Cuando nos ven ellos, dicen, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Go, go, go! ¡Go, go, ta! Digo, que no se mueven de aquí. Que no, tal. Cuando vienen para nuestro lado, yo agarro y paso por donde tenían preparados los balones para hacer el trabajo técnico. Le digo, cuando pasáis por ahí, tocáis todos los balones. Se volvieron locos. Locos se volvieron. ¿Sabes cómo terminó el partido? 0-3. La sacamos del partido. No entendían nada que le habíamos tocado todo su lugar, su espacio. ¿Cómo se entiende la psicología ahí? Desde la realidad y desde la necesidad que hay de buscar cosas fuera de lo que es el fútbol en sí. Entonces, la contextualización del lugar para mí es determinante. Samu dijo algo muy importante que es cómo puede influir, y estábamos hablando del área condicional, ¿no? Joder, como el preparador físico, ¿no? Que yo trabajé fantástico, es que tengo medido todo, que el lactato, que no sé qué tal, tengo todo controlado. Sí, pero la cabeza del futbolista está en otro lado. ¿Va a rendir en el aspecto condicional, aunque fisiológicamente esté perfectamente entrenado? No, porque el que manda es la cabeza. Y hoy por hoy, el jugador tiene un montón de condicionantes externos que influyen directamente. Por eso insistía tanto que esto que estamos planteando aquí, en Petit Comité, creo que es muy importante en un futuro muy, 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 muy cercano. ¿Cómo yo planteo el aspecto psicológico en África? Es totalmente distinto. Pero dentro del mismo África, si lo planteo en Sudáfrica, en Marruecos, en Egipto o en Ghana. Y te acabo de hacer una cruz ahí. Tac, tac. Lo mismo en Sudamérica, no es lo mismo en Colombia, ahí está Camilo, o en Argentina. O en Chile. Es una realidad distinta. Cuando hablaba Juan Capilla, que no te conozco, Juan, no sé si te has presentado, y contaba el de Villarreal, joder, un psicólogo por cada uno de los tal, es una realidad y muy concreta y muy importante. Tengo la suerte de conocer el Villarreal, es más, hemos jugado con la selección sub-20 ahí en Levante, en la ciudad deportiva, porque jugamos el COTIF, ¿sí? ¿Tú lo conocerás, Juan? Sí. Bueno, pues, un torneo internacional. Exacto, pues jugamos el COTIF ahí, entonces nada, pues evidentemente los contextos son muy diferentes. Yo hablo que por la globalización que hay hoy por hoy, y si nosotros que realmente quieres evolucionar en lo que uno pretende dentro del área, en este caso el área condicional, si yo lo voy a cerrar a mi contexto de lo que es, supongamos, Castellón, y me quedo ahí, seguramente si yo lo quiero extrapolar inclusive a Torrejón de Ardós, aquí en Madrid, pues capaz que voy a encontrar variantes.
voy a encontrar diferencias. Imagínate si lo sacas del país, imagínate si lo sacas del continente. Son realidades diferentes. En este caso, hablaba Samu del tema de pruebas y encontrar un espacio donde poder desarrollarlo. Por eso cuando hablaba de la preparación física en 3 continentes, en realidad la excusa es la preparación física, pero es interpretar cómo en la globalización del fútbol, te permite una misma forma de entrenar o un apartado dentro de lo que es el entrenamiento, visto de forma muy diferente en otras partes del mundo. Esto es tenerlo muy en cuenta porque eso te permite ser libre o tener más opciones de poder desarrollarte en diferentes contextos. Así que, José, en el área psicológica, yo particularmente creo que se habla de la misma palabra en la psicología, pero no tiene absolutamente nada que ver en lo que es contextos diferentes. Y yo te digo, el fútbol sub-20 de selección nacional, estamos hablando de fútbol profesional, ¿eh? Porque los jugadores eran profesionales, nosotros profesionales, el contexto profesional. No, es que es África, no da igual. A nivel de selecciones estás hablando de fútbol profesional. Pero sí entiendo de que haya una idea muy arraigada de lo que es una forma de interpretarlo. Pero uno cuando vive allí entiende y comprende muchas de estas cuestiones por qué pasan. ¿Y sabes con qué lo resumo? Si yo cojo un alemán de Düsseldorf y lo llevo a La Paz, en Bolivia, estoy convencido que a los 15 días está masticando coca para aguantar la presión de la altura. Y si cojo al de La Paz y me lo llevo a Düsseldorf, y capaz que se vuelve todo serio y... ¿Por qué? Por la climatología, por el contexto, por el tipo de clima que tiene ahí. Evidentemente la situación geográfica influye mucho y esto lo aprendí de vivirlo. El clima determina las diferentes sociedades y las diferentes sociedades están arraigadas a lo que es, en este caso el fútbol, en este caso la preparación física. Yo hablaba con el fisio el otro día, nuestro fisio le decía, a ver las caras que hay acá, vale, sí, ok, le digo, no tenés cojones de tratar a un africano, le digo, no tenés cojones, le digo, ¿por qué? Me dice, porque es como, estaba el banco de madera, le digo, es como esto, los grupos musculares. ¿Por qué? Porque digo África central, ¿no? África donde hace mucho calor. ¿Por qué? Porque el africano ahí, sí, a mí me ha pasado, de jugar al fútbol sala y sudado hasta los calcetines, calzoncillos, todo sudado. Te lleva el contexto ¿a qué? A que tu adiposidad vuelve, te quede seco, como dice acá, te quede sequito. ¿Influye el contexto? Claro que influye el contexto. Claro que influye el contexto. Y la sociedad en particular. Es muy importante conocerla para interpretar quién tengo ahí. Porque eso va a determinar el aspecto condicional también. Pero el aspecto condicional va a estar determinado de cómo yo trate al futbolista. Y entender que, como hablábamos, ¿no, José, ahí en el curso, ¿no? Que yo no soy bueno ni soy malo. Me va a ser bueno o me va a ser malo el jugador, que es quien va a llevar lo que yo tengo en la cabeza a desarrollarlo en el terreno de juego. Es una opinión, ¿eh? Es que y vamos, y ya pues para terminar, claro, yo muchas veces lo comentaba. Yo estuve viviendo casi 4 años en Inglaterra
Y es lo mismo, igual que ha dicho, no es lo mismo en África, pues en Guinea, que Marruecos, que Sudáfrica, no es lo mismo, en Europa pasa igual. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, yo que he estado, y seguramente Samuel que dice que ha estado en todos esos países, vas a ver que creo que tenemos mucho más en común, por ejemplo, con Agustín o con Camilo, tenemos más en común en España que lo tenemos dentro de Europa con Inglaterra, por ejemplo, o con Suecia o con Polonia, es decir, tenemos mucho más en común, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, en Inglaterra me daba cuenta de que lo que aquí para nosotros es normal, de cómo tratas, del trato que tienes tú con un jugador, de la edad que sea, de que le echas el brazo y le dices una cosa, otra, ese aspecto psicológico que tienes con él, en Inglaterra es un poco distinto, primero porque la protección que hay sobre el jugador, y más si es menor, es muy fuerte. Es decir, cuidado con qué pregunta, cuidado qué pregunta le vas a hacer al jugador, porque te puede meter en un problema legal. Es decir, es por eso un poco por lo que yo pregunté, ¿creéis que a lo mejor, por ejemplo, en los países anglosajones es un tanto distinto a nivel psicológico? Porque hay como bueno, yo no digo que sea mejor ni peor que nosotros, simplemente distinto, ¿no? Y a mí me ha pasado que yo lo que para nosotros era normal, incluso imagino que, bueno, en México, en Colombia, no sé, le eches el brazo así o le digas por detrás al jugador alguna cosa, alguna broma, o incluso le puedas preguntar abiertamente sobre cómo está su relación con su familia o con su tal. En Inglaterra, a veces hay que tener mucho cuidado porque le puedes preguntar una cosa de esas y puedes caer en un problema, de verdad. Es decir, oye, estás invadiendo la intimidad de esta persona y estás rompiendo ciertos códigos que tenemos de manera incluso, como digo, legal, ya no solamente ética, sino legal, ¿no? Y eso es un poco por lo que lo decía, ¿no? Porque me he encontrado en estas situaciones y digo, la verdad que la psicología dentro del mundo del fútbol creo que está avanzando mucho y creo que es por donde la debemos coger y la verdad que todo lo que está contando Samuel es espectacular. Pero también, claro, veo un poco como diciendo, bueno, imagino que el contexto importará mucho por este tipo de situaciones, vamos. Sí, pero yo creo que en definitiva, creo que si nos tenemos que llevar algo de aquí es que la psicología existe y que está en todo y en todo momento. Entonces no podemos echar la vista a un lado. Si sabemos que existe, vamos a cuidarlo y vamos a potenciarlo. Que eso era una de las cosas que veníamos haciendo mal dentro de cualquier deporte, yo creo. La psicología allí, en ese edificio, y lo que te pase lo hablas con aquel. Entonces, si existe en todo momento, vamos a aprovecharlo. Pero bueno. Si Samuel quisiera presentar, creo que le tiene que pasar los controles a Alejandro. ¿Ah, Dale, sí? que termino rápido. ¿Estoy de controles? Joder, estoy a controlado. Y ahí nada más un comentario rápido o invitación aprovechando esta coyuntura. Hay una charla por ahí que estoy organizando que se llama La importancia de tener al psicólogo dentro del cuerpo técnico. O va a ser con la psicóloga que se llama Nadia Barbagallo de Lanús, de allá de Argentina. Le va a dar gusto ahí a Alejandro, me imagino. Entonces, si quieren estar por ahí, ya les haré mandar o les haré llegar la charla. Y si tenemos tiempo, yo encantadísimo de, si no me coincide con entrenamientos, ahí estaré. Duda. A ver, que lo tenía por aquí. Vale. Vale, retomo un poco rápido, pero creo que es importante esto que estábamos hablando. Nos habíamos quedado en los objetivos y cuando generas el objetivo técnico, el control y el pase lo condicionas la tarea con una consigna que puede ser mínimo 2 pases. Entonces se va a cumplir el objetivo técnico. Pues a nivel psicológico, si en vez de trabajo en equipo, que no es nada, ponemos responsabilidad grupal, por ejemplo, tienes que condicionar la tarea para que si el jugador consigue el objetivo, haya tenido que pasar por ahí. Es decir, mira, os he puesto una diapositiva de imaginaos un partido condicionado y justo además coincide con el press tras pérdida. Para hacer un press tras pérdida, las líneas tienen que estar muy juntitas y muy cerca de los rivales para que eso se pueda dar. Pues entonces, si el objetivo psicológico hemos puesto responsabilidad grupal,
si el equipo blanco hace gol y con que solo uno de los jugadores esté en la zona azul, ese gol no sería válido. O sea, tienen que estar todos los jugadores dentro de la zona roja para hacer gol. Ahí sí que estoy cumpliendo el objetivo psicológico, que es responsabilidad grupal. Con que uno esté en zona azul cuando marcan, ese gol se invalida. Por lo tanto, se está cumpliendo el objetivo de esa manera. O sea, tienes que condicionar la tarea porque si no, al final no le estás dando la importancia a ese objetivo psicológico como era trabajo en equipo. Trabajo en equipo, claro. Si para avanzar simplemente vas a necesitar con que haya otros jugadores al lado para pasarla, porque no puedes jugar tú contra 11 jugadores. Pero bueno, y con esto quiero contaros una anécdota que se la escuché a un entrenador de baloncesto, pero la paso al fútbol. Si tú al jugador de fútbol, imagínate el de tu equipo, tira los penaltis, es el que tira los penaltis, y le haces tirar 10 penaltis todos los días, no estás entrenando a ese jugador a tirar penaltis. Creo que una de las variables más importantes dentro de un penalti es la presión. La presión y la repercusión que tiene ese lanzamiento de penalti. Si tú haces una tarea jugada como esta y en vez del condicionante sea como habíamos dicho, la responsabilidad grupal, vamos a hacer, en vez de hacerlo por zonas, siempre que haya un gol, para que ese gol sea válido, este jugador tiene que tirar un penalti y meterlo. Ahí ya le estás metiendo ni punto de comparación, pero le estás metiendo esa presión al jugador de que si falla el penalti, tiene una repercusión. Pero si tira 10 penaltis, bueno, un día mete 8, un día mete 10, un día no mete ninguno, pero no hay una repercusión, no hay una concatenación o sea, si fallas el penalti, ¿qué pasa? Pues que tu equipo no ha hecho gol. Bueno, ya le meto ahí ese matiz psicológico que acerca más en este mundo de la preparación física y de todo, que al final nuestro objetivo es entrenar a los jugadores para lo que se van a encontrar en un partido. Y en un partido, si lo vemos con GPS, nunca se parece a un entrenamiento, sobre todo por estas variables psicológicas. El jugador no va a correr tanto porque la repercusión no es la misma de hacer un gol en un entrenamiento o de que te hagan un gol en un entrenamiento como de que te la hagan en un partido. Por lo tanto, lo veo también muy importante. Y ya a nivel macro, que aquí me quería parar un poco, es conocer el juego. El fútbol al final es un juego. Y me quería parar un poco porque fue mi punto de inflexión, ese que decía, por el que empecé a estudiar psicología, ver acciones en las que le podemos sacar rendimiento psicológico al juego. Y un día pensaba, bueno, ¿en qué situación le cuesta más al jugador correr? O sea, ¿qué no es motivante para un jugador? Digo, joder, correr para atrás cuando tienes que defender, un repliegue, una transición defensiva, creo que es lo que menos motiva a un jugador. Bueno, a nivel psicológico, ¿en qué momento tu equipo se puede ver favorecido por esa situación? Joder, en un córner en contra, te están haciendo un córner y tienes al equipo contrario con casi todo jugadores pesados, jugadores que a lo mejor no son tan rápidos, jugadores defensivos que están muy adelantados dentro del campo. Y lo que la siguiente acción, si tú defiendes bien, por supuesto, si defiendes bien el córner, la siguiente acción suya es correr un montón de metros hacia detrás. ¿Por qué no ahora te contesto un segundito. ¿Por qué no le das la vuelta a la situación y dices, cada córner en contra va a ser una ocasión preciosa para nosotros para hacer mucho daño al rival, porque a nivel psicológico nosotros vamos a tener que correr hacia adelante, ellos hacia atrás, y tienen jugadores que normalmente no hacen tantos metros hacia detrás, porque han subido todos los defensas a rematar el córner. Bueno, esto es una pincelada de muchas de las cosas que se puede ver a nivel psicológico y a nivel global en lo que es el juego. Sí, Agustín, dime.
Sí, te sigo con lo que dices, pero también pienso que hay que considerar la posición del jugador, porque, por ejemplo, yo jugué de medio de contención o era contención y lo que me motivaba era precisamente lo contrario que comentas. Entonces creo que hay que tomar en cuenta la posición. A mí me gustaba demostrar que no me podían pasar, recuperar ese balón. Entonces, sí, a lo mejor lo más estresante es no tener el balón, no tener el control del juego, dominando, si tú quieres, el ir y venir o el armar una jugada para concluirla en línea de definición. Pero es ese reto o ese, ¿cómo decirlo? Esa incertidumbre que uno tiene de saber si uno es capaz de detener al rival, era lo que por lo menos a mí me gustaba, o sea, demostrar que no me podían pasar o demostrar que yo podía recuperar ese balón. Entonces ahí es Perfecto. a lo mejor un poco contrario a la idea Sí, sí, no, que pudiese generarse. la idea no es global. Lo que quiero Samu, que veáis. Sí, ¿me dime. perdonas un momento? Sí. Agustín, ¿qué has desayunado hoy? Ahorita todavía nada. Nada. Pues yo hoy en la mañana desayuné mate. José, ¿qué has desayunado tú? Yo, Sí. pues yo desayuné un café y una tostada. El Madi, ¿tú qué has desayunado hoy? Yo desayuné también café con leche. Muy bien. Mira, todos hemos desayunado algo diferente, ¿sí? Es importante que cuando hablamos, ¿sí? Entendamos que siempre se trabaja desde la globalidad, no de la especificidad en este caso, y menos dentro de la psicología. Esto que comentaba Samu, que, que es tan importante en la voluntad del jugador, sea muy importante entender que en los aspectos... Entrenamiento hay dos líderes diferentes que llevan eh, este entrenamiento bajo un estímulo previo mío para, para provocar el liderazgo grupal, y no quedarme con esos 4 líderes, sino generar el liderazgo en todo el grupo y que a lo mejor los 15 o los 17 que convoque el de... Se ha quedado. Se ha Sí, quedado sí. pillado. Te ha quedado pillado. Creo José que se nos Jack, fue. se nos quedó pillado. Alejandro, si me das el acceso también a Hospedador y así ya termino la presentación, que me queda una diapositiva. Pero rauda y velozmente. No, pero yo creo que no te lo puedo dar ahora. No me permite. ¿No? A ver. Ah, no, sí, 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 sí. Vale. Sí, señor. Ahí nada más abonando algo que decía tanto Samuel como Isaac. A Sarafe. No porque un libro sea la panacea del universo, pero te da ideas, ¿no? Y el título es bastante interesante de un canadiense que se llama Robin Sharma, que se llama El líder que no tenía cargo. Entonces ahorita que hablaban del liderazgo, es un libro que habla más o menos de cosas como que un bolero, bueno, no sé cómo le digan allá a ustedes, pero un panadero, una recamarera o no sé, alguien que vende algo en la calle, puede ser un líder desde su trinchera. Entonces va de eso el libro, me parece bastante interesante, bastante bueno. No es no, ¿cómo decirlo? No maneja conceptos como tal, sino va manejando una historia donde se va metiendo en diferentes lugares, así como lo ha hecho Alejandro, conociendo personas, un bibliotecario, una recamarera, así se va por la vida y va conociendo gente que va destacando sus cualidades, va destacando la manera en la que van trabajando y que si a ti te toca atender una cama en un hotel, vas a atender la cama de la mejor manera y te vas a ser responsable de que esa cama esté tendida porque es tu obligación. E independientemente de que sea tu obligación, lo haces bien porque te gusta hacerlo. De eso más o menos va el libro y está bueno hablando de liderazgo. Entonces se llama El líder que no tenía cargo, de Me lo Robin apunto. Sharma. Entonces está interesante, si lo pueden por ahí leer. Hablando del tiempo, por ejemplo, Alejandro, él decía, bueno, ahí
hay un ejemplo que me gusta que dice, por ejemplo, la gente se queja de que no tiene tiempo y que le falta, que quieren días de 25, 26 horas, ¿no? ¿Qué pasaría si tú durmieras una hora menos? Bueno, empieza con 10 minutos, luego 20 minutos y así, ¿no? Si tú durmieras una hora menos porque duermes 10, tendrías 7 horas a la semana más. Al mes serían 7 por 4, 28, ya tienes más de un día para hacer lo que tú quieras. Entonces, maneja conceptos bastante interesantes relacionados con eso de liderazgo. Y lo quería comentar, ¿verdad? Que estaban hablando de ello. Perfecto. Joder, yo me he apuntado el libro. Que Agustín, si se conecta Isaac o si vuelve a entrar, recuérdame, porfa, que le hemos cortado, bueno, que se ha cortado y que tenga su espacio de comunicación. Ok, está bien. Bueno, la verdad me quedan 2 diapositivas, pero quería meterme en la presentación porque no sabía lo que me quedaba, la verdad. Así que bueno, mira, viene muy al cuento esta frase, que nuestro camino al final, o sea, nuestra función como preparadores físicos, bueno, y como psicólogos, es de que no estás recorriendo tu camino en ese momento, sino que estás acompañando en su camino. Es decir, las soluciones te las van a dar ellos y tú te encargas de divisarlas un poco. Esto a nivel psicológico y a nivel técnico, creo que también. Al final tú eres el que le encuentra el recurso que él ya tiene. Entonces, creo que si nos basamos en esto, es estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos para detectar esos recursos que te van a dar ellos. Y nada, por último, quería poneros aquí mi contacto un poco, por si tenéis cualquier duda, cualquier cosa y queréis contactar conmigo por cualquier línea. Estoy abierto a cualquier duda, a cualquier recomendación como la del libro, perfecto. ¿Vale? Así que bueno, quería cerrar, que las cosas se empiezan y se acaban. Así que bueno, quería cerrarlo. Dije que la parte buena era la de él, ¿no? ¿Habéis visto? Nada, Agustín, solo decirte que enhorabuena por la iniciativa que tienes, por la inquietud de querer seguir evolucionando, de utilizar las redes sociales, sino que, como le digo a mi hijo, que no te utilicen, sino utilizarlas. Gracias a Alan, a José, obviamente a Camilo y a Almadi, que son 2 jugadores del PROAS y que, bueno, enriquecen todo esto y le dan sentido mucho a todo lo que es el aspecto psicológico. Fíjate, el Madi, nacido en Arabia Saudí, ¿no? El Madi, de origen sudanés. Sí, nací en Arabia Saudí, he visto de mi vida ahí, jugué el fútbol, aprendí muchas cosas, la cultura también la que tienen, también comparado de mi cultura en mi país de origen, porque es distinto. Estuve en países asiáticos y al final aterricé aquí en Europa, estudiando, aprendiendo, también jugando el fútbol y la verdad ves las distintas culturas, psicologías y las partes que tú lo ves en cada país, porque cada país tiene su, como estáis hablando, sobre el entorno, el tiempo y todo eso afecta en la vida y también el desarrollo de cualquier proyecto o objetivo tiene la persona, o es objetivo deportivo, o objetivo personal, o objetivo global, ¿me entiendes? Pero es verdad que cada parte es importante, es el conocimiento y aprovechar esas herramientas. Eso sí, y aprender, ser humilde, aceptar y aprender y seguir aprendiendo, porque cada día tenemos que aprender, es parte de la vida. Nunca nacemos sabiendo todo, pero con el tiempo aprendemos mucho. Qué grande el Madi, qué grande, campeón. Buen cierre, ¿eh? Joder. Gracias. No, como lo tengo justo en el medio, aquí en el medio de la pantalla, pues escucha, ya que estamos aquí podríamos sacar una foto, ¿os parece? Ponte, Juan, si estás por ahí, y saca una fotito ahí. Lástima Pero que no hay un filtro porque no. salgo como feo yo. Camilo, magia no hace esto, ¿vale? Así que... Ahí hago la magia y la contraluz. Ahí estamos. 3, Ya está. 2, 1, sale, ¿eh? Ahí, Juan, ahí, perfecto.
Otón. Sí, señor. Pues lo dicho, lo bonito que es esto del fútbol, agradecerte Agustín, agradecerte Samu, José, Alan, el otro José, Juan, Camilo, el Madi, por haber estado. Yasmil y Michel, que tuvieron cosas que tenían partido. Vale, pues nada, y aquí estamos para seguir creciendo y un placer bueno, tener conversaciones así. Conoces a más gente y gente como José que es un fenómeno también y que tiene mucho para contar en esto. No, y por el contrario, nosotros agradecerles a ustedes por aceptar de la nada, ¿no? De corazón, una charla para gente desconocida, literalmente, porque nos estamos conociendo hoy y tener ese acercamiento y esa disposición para compartir lo que han vivido, eso la verdad es que se agradece demasiado, o por lo menos en mi caso, y creo que es el de todos los que estamos aquí, pues agradecerles mucho tanto a Samuel como a ti, bueno, a Alejandro, la apertura. Bueno, un placer, es un placer. Ahí está Isaac, no sé si me decía Samuel que terminaba su idea. Antes de desconectarse. Sí, Isaac, creo que justo se te paró la imagen o se te paró el vídeo y estabas comentando algo. Ya ni me acuerdo de qué, pero decirles que soy un obsesionado de esto. Me la paso invirtiendo mi tiempo en cursos y todo, pero en general era la idea esta de otorgarle el papel al equipo por entrenamiento, tomar indistintivamente dos deportistas para que lleven la sesión a un grado de motivación alta. Recalcar que nosotros como preparadores físicos somos agentes de cambio. Somos entrenadores, como lo he vuelto a repetir, de sensaciones, gestor de estados de ánimo. Debemos inculcar en los deportes, en la gente que tocamos, el autocontrol, la autogestión, todo lo que tenga que ver con la autonomía de los jugadores y enseñarlos a que ellos sean personas diferentes, no solamente en el deporte, sino en todo lo que atañe su vida. Y termino esto agradeciéndoles infinitamente a ustedes el tiempo que nos brindan. Creo que la preparación física es bastante amplia. He transitado a través del profesor Alejandro, desde el atletismo, desde donde proviene la preparación física hasta el modelo de juego. Comentar que nosotros como preparadores físicos tenemos una mochila donde llevamos muchas herramientas para analizar a dónde lleguemos. En esa mochila va pues el estudio de la cultura, de la plantilla, de qué somos nosotros, a dónde nos vamos a topar, pues toda una serie de cosas que llevamos. Y es un gusto conocernos. Como dice el profe Alejandro, nos volveremos a encontrar tal vez en una cancha o no lo sabemos en qué situación, pero muchas gracias por la plática, muy amena y muy interesante. Gracias, me alegro, nos encontraremos seguro. De que el fútbol nos vuelva a encontrar, Isaac. Esa es una frase ahí que llevo de cabecera. Solo decirles gracias y que estamos en contacto. De mi parte, muchas gracias. Ahí tenéis las redes sociales, no sé, las pongo aquí por el grupo que he puesto la foto. Tengo Proas 70 por ahí o en internet en mi nombre, así que si necesitas lo que sea, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Y aventándoles la pelotita de quién es Juan Capilla, que anda por ahí. Mañana tenemos una charla con él sobre entrenamiento antes del partido. ¿A qué hora es Juan? ¿A qué hora lo pusimos? A las 8 de España. Allí creo que era la 1, si no me equivoco. La 1 de la tarde. Sí, entonces es difícil congeniar charlas España-México por el uso horario. Entonces, pues no son tantas como las que podemos conseguir de este lado de Latinoamérica.
Si alguien quiere acompañarnos mañana, pues de una vez les aviento la pelotita con Juan Capilla mañana a las 8 de España, 8 de la noche. A las 8 de la tarde aquí en España. Perfecto. O tarde, sí. Agustín, mañana Juan, mañana a las 8 de la tarde de acá, nosotros estamos en partido. Pero no te pierdas a José Aparicio, que tiene mucho para contar, ¿eh? Queda en contacto con él, que José tiene mundo, tiene una visión y aparte tiene mucha claridad conceptual y conocimiento. Así que tienes ahí un buen... Yo por mí a las 8 un domingo no tengo nada, así que ahora mismo, así que por mí no hay ningún problema. Vale. Ahorita, ¿cómo consigo tu contacto? Mira, te pongo aquí en el chat, te pongo por ejemplo, el Instagram o algo y... En el chat. Y por ahí. Lo que pasa es que ahorita que cierre la sesión se va a borrar y no lo voy a poder agarrar. Alejandro, ¿podrías mandármelo? Sí. Sí. Yo te mando el contacto de él, lo que me dé él, yo te lo envío, sin problema, ¿vale? Vale, Perfecto. por el LinkedIn. Sí. Sí, por ejemplo. Va, que va. Pues muchas gracias, les agradezco. Y igualmente. Pues un abrazo desde México. Un abrazo a todos. Abrazo. Gracias, Adiós, gracias. muchas Nos gracias. vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.